contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de estar nuevamente con ustedes para poder compartir un nuevo programa de Esperanza de Vida. Estamos muy contentos de saber que muchas personas están oyendo estos programas, que los están escuchando en la radio, que algunos también lo ven en los podcasts. Aprovechamos de saludar a la gente de Estados Unidos y Norteamérica porque hemos visto que hay muchas personas que escuchan este programa, lo que nos ha sorprendido, la verdad. También saludamos a toda la gente de Huasco que sabemos que escucha la radio. También saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que están en WhatsApp y en general a muchas personas que no sabemos dónde nos están escuchando porque sabemos que nuestros programas se comparten. Estamos muy contentos, pero no estamos contentos por nosotros, de verdad, es sincero lo que les digo. Estamos contentos porque la palabra del Señor se está distribuyendo, se está compartiendo en días tan difíciles, en días donde cualquier cosa vale más, en días donde se aprecia y se no sé cómo decir, se ensalza todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Por eso que es tan importante, hermanos y amigos que ustedes están escuchando estos programas, que los compartan, que traten, hagan lo posible por llevar la palabra del Señor a otras personas. No necesariamente en nuestros programas, lo que aprendan aquí sí les puede servir, pero si no tienen la facilidad, si les cuesta, bueno, compartan esto entonces. La verdad es que eso es lo único que pretendemos. Hoy día traemos un programa que nos hemos preguntado a lo mejor muchas veces. Yo creo que a muchas personas les va a aclarar dudas y a otras los va a sorprender. ¿Por qué nos enfermamos? Porque uno a veces dice, ¿cómo es posible que el Señor permita que esta persona tenga esta enfermedad, o que este niño, o que este adulto? ¿Cuántas veces son cuestionamientos que lo único que hacen es demostrar nuestra poca fe? Bueno, es una pregunta que se la hace creyentes y no creyentes. ¿Por qué nos enfermamos? Y eso es lo que se va a intentar dejar en claro hoy día, siempre, como ya saben, apegado a los textos de la Escritura. Los invitamos a que nos escriban cuando gusten a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl para que nos hagan saber si les gusta el programa, qué les gusta, qué no les gusta y qué temas les gustaría que desarrolláramos. Está, por supuesto, conmigo, como siempre, el pastor y hermano Jaime Muñoz, quien les va a dar el saludo. Muchas gracias, hola y bienvenidos, como decimos siempre, a este su programa Esperanza de Vida. Es verdad, hoy día traemos un programa que seguramente a muchos va a inquietar y a otros porque es comúnmente en la iglesia se comenta de que cuando un hermano se enferma es porque ha cometido un pecado y hay que tener mucho cuidado, porque he escuchado a muchos decir eso y uno tiene que intervenir y decir que tengan cuidado. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos enfermamos los inconversos y los cristianos? Y es bueno que podamos saber eso. Así que sean todos bienvenidos a este su programa. Bien, vamos a ir en un momento más a escuchar una canción, pero como ustedes ya saben, a la vuelta estamos con la lectura bíblica, así que busquen mientras tanto sus Biblias y la misma recomendación de siempre, tengan lápiz y papel a mano para que tomen nota y eso les permita volver a repasar o profundizar más en este tema. A veces uno escucha y lo distrae a algo, escucha una parte y no le toma mucha atención. Bueno, tienen la posibilidad después de hacerlo en forma personal cada uno, y además que es necesario que nosotros tengamos un tiempo para dedicarle al Señor para estudiar. Siempre les hago esta reflexión. No es que yo le dedique parte de mi tiempo a Dios, es exactamente lo contrario. Dios me da todo el tiempo a mí. Yo solo que de ese tiempo que el Señor me da, dejo una parte para dedicarle a Él. No soy yo el que le está dando, es al revés, Él el que me da a mí. Así que, bajo esa reflexión, háganlo, hermanos, háganlo, amigos, porque realmente les va a traer solamente un enriquecimiento a su vida. Bien, vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura. Cuando Cristo el Señor me encontró, Jehová mi Padre
ciertamente el bien y las mercedes de Dios mías son en la vida terrenal. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mías son por la eternidad. Aunque valle por sombras de muerte, ningún temor sentiré. Tu vara me infunde aliento, y en la casa de Dios moraré. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mías son en la vida terrenal. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mías son por la eternidad. Y moraré en la casa de Dios por siempre, eterna paz con Jesús yo gozaré. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mías son por la eternidad. Bueno, ya estamos de regreso. Los que tienen sus Biblias en la mano, por favor, ábranla en el segundo libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 21. Vamos a dar lectura a los versículos del 18 al 20. Dice la palabra: Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del versículo 14 al 17. Dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos ahora, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer versículos del 27 al 34. Dice la palabra: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos
unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, los versículos del 6 al 10, dice la palabra. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Y nos saltamos al versículo 29 que dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vamos ahora a la carta a los Gálatas, capítulo 4, los versículos del 12 al 16. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Vamos ahora a la carta a los Filipenses, capítulo 2, los versículos del 25 al 30, dice la palabra: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, los versículos 23 al 24 dicen: ya no temas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Bien, vamos ahora a Santiago, capítulo 5, los versículos del 13 al 20. Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Vamos a retroceder ahora a la segunda carta a los Corintios, que se nos queda un texto fuera, en el capítulo 12, los versículos del 5 al 10. Corrijo, vamos a leer de los versículos del 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios. Este no es un tema nuevo realmente, pero tenemos que tener cuidado al tratarlo, porque se cometen muchos errores que he escuchado por ahí garrafales. Así que vamos a ver qué dice la Biblia, por qué nos enfermamos. Bien, vamos entonces ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida.
Bueno, queridos hermanos y amigos, a través de la historia del ser humano siempre ha habido enfermedades. Gracias a Dios que los israelitas en los 40 años que anduvieron en el desierto no tenemos registro de que haya habido enfermedad entre ellos, excepto cuando habían plagas, que Dios las permitía para que ellos pudieran entender que Dios realmente quería la obediencia de ellos. Pero a través de la historia encontramos que ha habido mucha enfermedad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos enfermamos? La primera razón que hay es la causa del pecado. Si no hubiera pecado, no habría enfermedad. Si no hubiera pecado, no habría cárceles, no habrían hospitales, no habría nada de esto. Pero el pecado es producto de todo esto. Ojalá podamos entenderlo, de que el pecado produce todas las enfermedades que el ser humano hoy día tiene. Por ejemplo, la droga es una enfermedad realmente, un vicio que lleva a los hombres a la muerte. El licor también. Es decir, todo en exceso es malo, todo. Entonces, cuando hablamos de que el pecado es causante de todas las enfermedades que hay, también tenemos que hablar que por qué nacen tan niños defectuosos, niños autistas, niños con síndrome de Down, puro consecuencia del pecado. Dios jamás ha querido eso para nosotros los seres humanos, pero el pecado ha acarreado todo este mal que nosotros estamos hoy día llevando. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué los cristianos nos enfermamos? ¿Cuál es la razón? Bueno, la primaria razón es el pecado, la desobediencia a Dios. La primera lectura que nuestro hermano nos hizo allí de un rey Joram, que era hijo del rey Acab, el hombre más pecador, idolátrico que ha habido en la historia de Israel después de Jeroboam. Y el hijo de él, que fue Joram, este hombre fue tan malo y tan idólatra porque tenía el ejemplo de sus padres. Su mamá era Jezabel, la que se la comieron los perros por mandato de Dios. Es decir, y este hombre fue malo porque siguió adorando con mayor insistencia a los ídolos de acera. Así que Dios tuvo que castigarle y le dio una enfermedad penosísima, que se le salieron los intestinos. Nosotros aquí le podríamos haber llamado almorranas o algo así, no sé. Y murió de esta enfermedad tan penosa. Pero ¿cómo habrá sido de malo que el pueblo no lo deseó nunca más? Al revés de que cuando un hombre ha sido justo, ha sido correcto, uno dice, pucha, se murió y tan bien que estábamos. Aquí al revés, el pueblo no lo deseó nunca más. Hubo otro rey también, que para llegar a ser rey mató a todos sus hermanos, 70, y llegó a ser rey. Y Dios le castigó también. Le cortaron los dedos de los pies y de las manos. Y él reconoció, como yo hice, así me han hecho a mí. Es decir, hay consecuencias que el pecado trae. Y yo pienso, amigo, si usted ha ido a los hospitales, si usted ha ido a las salas de urología, a las salas de medicina, y ha encontrado gente allí que sufre tanto en sus miembros, y es por causa del pecado. Es por causa del pecado nada más. ¿Por qué hoy día se habla tanto y se toma tanto cuidado de que la gente no contraiga la terrible enfermedad del VIH? Porque ellos saben que cuando tiene relación fuera de su esposa, van a contagiarse con esta enfermedad. Y después se la van a contagiar a su esposa. Y después la que está embarazada puede contagiar a sus hijos. Es decir, esta es una cadena que lleva de un pecado a otro. Pero la principal razón del por qué nos enfermamos es por causa del pecado. Y los cristianos, ¿por qué nos enfermamos? Por causa de la desobediencia. La Biblia dice que el hijo obediente a Dios tendrá refrigerio en los huesos, que es una enfermedad que más ataca a los ancianos, ¿no es cierto? Pero uno que es fiel a Dios no va a sufrir de esto.
Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Mira las cosas que Dios tiene que decir en la palabra, pero a los desobedientes, a los que no se someten a la voluntad de Dios, van a cosechar las tristes consecuencias de la enfermedad. Mira, nadie puede decir, bueno, ningún creyente se enferma porque Cristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades. No está diciendo allí de que el creyente no se va a enfermar porque Él la llevó, no. Lo que quiere decir es que todas las angustias que nosotros teníamos que pasar, todo aquel sufrimiento intenso de la cruz, el Señor lo tomó por nosotros. Porque esa angustia, esa enfermedad, la merecía yo. Yo merecía que me trataran así como trataron a mi bendito Salvador, que me escupieran la cara, que me dieran de puñetazos. Esto es lo que está diciendo, Él llevó, Él sufrió por ti lo que tú me tenías que haber sufrido o lo que yo me tenía que haber merecido. Por esto es que habla de esto, pero el principal causante de todo lo que es pecado, de todo lo que es la enfermedad que lleva al pecado, es nuestra desobediencia a Dios. Esto es lógicamente así. Mira, la Biblia declara que no hay paz para los malos. Y con esto tú puedes entender de que jamás el malo va a ganar. La gente mala, la gente de malas intenciones, siempre va a cosechar o una enfermedad o la muerte. La lámpara de ellos se les va a apagar muy joven. Por ejemplo, la Biblia declara que los hijos que maldicen a su padre y a su madre, se les apaga la lámpara muy joven. Otra consecuencia del pecado. ¿Te fijas? Y así podemos seguir sumando y sumando. Hay niños que nacen con sus caderas desviadas, ¿verdad? Consecuencia del pecado. Hay niños que nacen muertos, consecuencia del... Y tenemos que seguir enumerando, pero yo quiero hablar de nosotros los cristianos, hermano. ¿Por qué nos enfermamos nosotros, los hijos de Dios? Bueno, a veces puede ser por una consecuencia del pecado. Por ejemplo, si una persona se convirtió al Señor y esa persona fue alcohólico toda la vida, y cuando se convierte al Señor, al año después se muere porque el hígado se le reventó. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, hay leyes que Dios las respeta y hay leyes que no van a pasar por alto. Había una consecuencia del pecado que este hermano tuvo antes de conocer al Señor y murió por la consecuencia del pecado. ¿Te das cuenta? A veces nosotros mismos buscamos las enfermedades. ¿Cuántas veces nos creemos jóvenes, inmunes, y en invierno nos sacamos la camisa y andamos sin nada y contraímos una gripe o algo grave? Yo no puedo echarle la culpa que fue por un pecado, sino una desobediencia, una confianza en sí mismo. Y tenemos que tener tanto cuidado, hermanos, de juzgar porque un hermano contrajo una enfermedad grave y estuvo mucho tiempo enfermo. ¿Qué es lo que piensan al tiro y qué se comenta? Quizás qué pecado ha cometido. Y eso no nos compete a nosotros. Hay que tener cuidado. El Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay ciertas historias en la Biblia, como la vamos a comentar, que sí Dios a veces habla por las enfermedades que permite a sus hijos. Por ejemplo, Pablo tuvo una enfermedad. Ustedes sabían, Pablo estuvo enfermo. ¿Y por qué causa? Bueno, Pablo le fue dado el gran privilegio de ser transportado al mismo cielo, donde escuchó palabras que no le es dado al hombre oír. Y él estuvo allí en el cielo, escuchó palabras que nunca las olvidó, y cuando volvió aquí a la tierra, Dios permitió, porque Él sabe todas las cosas, de que para que Pablo no se enorgulleciera, para que Pablo no se exaltara, que había sido el único hombre aquí en la tierra que había subido al cielo, Dios permitió en él una enfermedad a los ojos. Y esta enfermedad era como que le salían escamas en los párpados de arriba y no lo dejaba mirar. Y fue una enfermedad grave. Y en ese tiempo,
a visitarles por primera vez. Y los gatos, al verle así, muchos le ofrecieron: yo te puedo regalar mis ojos, Pablo, si los quiere. Oye, qué generosidad. Sáquenme los ojos a mí, ponga. Mira, esto fue algo muy lindo que hicieron. Pero el apóstol siguió con esta enfermedad. Y él nos dice allí, en 2 Corintios 12, que él le había rogado a Dios 3 veces que le quitara esta enfermedad, que lo mejorara. Y él lo llama un mensajero de Satanás. Que Dios permitió que le trajera esta enfermedad para que él no se exaltara sobremanera. Porque seguramente si Dios no hubiera hecho esto, le había pasado esto. O sea, Dios permite esto para librarnos de un pecado mayor. Pero cada vez que Pablo rogaba al Señor, ¿qué le contestaba al Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y la última vez le dijo: mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Y eso pasa con todos los que somos hijos de Dios. Dios nunca nos va a usar mientras nosotros nos creamos poderosos, mientras nosotros nos creamos capaces. No, Dios nunca va a obrar. Y esto es lo que le dijo a Pablo. Por esto es que ustedes en las cartas de Pablo, allí en los Filipenses al final dice, porque había muchas cartas falsificadas de Pablo. Los judíos que estaban en contra del Señor Jesús y de los cristianos que eran salvos por gracia, inventaban cartas para hacer sufrir al apóstol y las firmaban. Pero Pablo, como estaba un poquito ciego con esta enfermedad, él dice allí: mirad con cuán grandes letras os escribo, para que sepan que es mi nombre Pablo. Porque como estaba cieguito, entonces él hacía las letras muy grandes su firma. Y esta enfermedad no sabemos por cuánto tiempo la tuvo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en Filipenses Pablo dice: el Señor me ha enseñado a estar feliz con cualquiera que sea mi situación. Teniendo mucho o teniendo poco, estar feliz. No depender de lo que tengo, sino de un Dios todopoderoso. Esto es lo que dice Pablo, lisa y llanamente. Al final se mejoró Pablo, es cierto. Al final Dios permitió que se mejorara. Pero ¿sabe? Timoteo también estuvo enfermo. Él estuvo enfermo del estómago. A mí se me imagina que si hubiera estado hoy día, le habríamos dicho que tenía una terrible gastritis por los nervios de estar a cargo de una iglesia allí en Éfeso. Y Pablo le aconseja y le dice: bebe un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Es decir, tenía estas enfermedades frecuentemente él. Pero, ¿sabe? No siempre las enfermedades son causa del pecado, o sea, de la desobediencia de un cristiano. A veces son enfermedades que uno, andando en la calle, toma un virus y lo respira, pero no son enfermedades graves. Yo no le llamaría enfermedad a un resfrío. Le llamaría una enfermedad grave estando 30 días en la cama. Eso sí, estando 6 meses en un hospital. Esas son enfermedades. Pero ¿sabe, amigo? ¿Sabe que Dios habla a nosotros los hijos por las enfermedades también? Usted me preguntará: a ver, no le entiendo. Bueno, en la ciudad de Corintios había una iglesia y Pablo les enseñó lo que era la cena del Señor. Un pan, una copa. Y que todos se reunieran y estando todos juntos comenzaran la fiesta de amor. Pero los corintios lo entendieron mal. Y llegaban a la iglesia, uno con un pedazo de asado, otro con media cabra, otro con bastantes cosas, y la aniñaban y la hacían allí en la iglesia y se las comían y se curaban. Cuando ya estaban curados, ahí hacían la cena del Señor. Lo entendieron mal, lo captaron mal. Esa no es la fiesta del Señor. Por esto Pablo dice: no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor, porque están en abierta desobediencia a Dios. Y por esta razón Pablo les dice: por esto es que hay muchos de ustedes que están enfermos, porque Dios permitió enfermarlos para que se dieran cuenta que estaban mal. Y muchos
ya han muerto. O sea, Dios no quería que fuera desprestigiado esta fiesta de amor tan santa como es la cena del Señor. Muchos ya habían muerto y otros estaban enfermos. Por causa de la ¿ves que llegamos a lo mismo? Es la desobediencia la que trae al cristiano de que Dios le discipline o le hable en esta forma, y debe ser entendido. Y por esta razón, mi hermano, cuando tú estás enfermo, pregúntale al Señor por qué está permitiendo esta enfermedad en ti. ¿Qué quiere decirte? ¿Qué quiere hablarte? ¿Qué quiere mostrarte? Porque ni una cosa que nos pase a nosotros como hijos de Dios son a la aventura. No, tú no puedes tomar una cosa como la aventura, sino todo permisivo por Dios. Por esto es bueno preguntarle a Dios, ¿por qué estás permitiendo esta enfermedad? Señor, ¿qué me quieres hablar? Dame sabiduría para entender por qué tú estás permitiendo esto en mí. Por esta razón, es decir, Juan, en el capítulo 1 de la tercera carta, ¿qué le desea a Gayo? Buena salud, que prospere tu alma y que seas sano. Por esta razón, es decir, en otras partes como decirle, Gayo, sé fiel y obediente a Dios, para que Dios no tenga que hablarte. Por una cosa, mira, cuando Dios sanó a un paralítico que movían las aguas en el estanque de Betesda, y el que llegaba primero allí era sanado. Y había un paralítico que más de 40 años estaba postrado allí. Y el Señor se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre, como no le conocía, le dijo, mira, antes que llegue yo, otros han llegado y son sanados. Y el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí. Y él le levantó la mano y lo hizo andar. Y le dijo lo siguiente, no peques para que no te venga una cosa peor. Es decir, el pecado había producido en él la invalidez, como ha pasado con muchos. ¿Te acuerdas que el Señor dijo que Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia? Estar enfermo no es tener vida abundante, no es vivir la vida en abundancia de parte de Dios, no. Te hago una pregunta yo, hermano. ¿Estuvo enfermo el Señor Jesús alguna vez? Nunca, ¿no es cierto? Porque no tenía pecado. Los discípulos sí, se imagina que tuvieron alguna enfermedad, pero el Señor nunca, jamás. Cuando Pedro llevó al Señor Jesús a la casa donde estaba su suegra estaba enferma, con una fiebre. Y el Señor, tomándolo de la mano, la sanó y enseguida le servía. ¿Sabe, amigo? A través de toda la Biblia encontramos que muchos han estado enfermos y a punto de morir, pero Dios los ha sanado. Por ejemplo, Tíquico, Epafrodito, eran ayudantes del apóstol San Pablo, y estos le traían al apóstol las ofrendas que otras iglesias le mandaban para que él pudiera tener para sobrevivir. Pero Tíquico estuvo a punto de morir por causa de una enfermedad. Y Pablo dice, si él hubiera muerto, si hubiera partido para acostar con el Señor, yo me habría entristecido mucho. Y rogaron a Dios, y Dios lo sanó. Y por esto dice, no solo yo estoy contento, sino también ustedes, que va a poder seguir haciendo el trabajo que Él hace hasta ahora. Hermanos, Dios va a hablarnos por distintas cosas, por un hermano, por su palabra, por una enfermedad o por una tragedia. Cuando nosotros no le hacemos caso, cuando nosotros endurecimos el corazón para con Dios, Dios va a permitir esto en nosotros. Pero los que no son cristianos, cualquier tragedia, cualquier enfermedad, lo primero que dice, ¿por qué Dios permitió esto en mí? ¿Por qué es tan injusto Dios? ¿No has escuchado esta expresión? ¿Te es familiar? ¿Por qué Dios permite que se muera Él, que era tan bueno, en una tragedia? Mira, ¿cuántas veces tú has acompañado a un amigo, a un familiar o a un conocido al cementerio cuando van a sepultarlo? ¿Sabes tú que Dios te habla allí en ese momento? Pero tú no quieres escuchar la voz de Dios.
¿No es cierto? Dios nos habla de muchas veces y de muchas maneras. Y lo malo es que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Y cuando no queremos escuchar la voz de Dios, Dios tiene que poner mano dura. Mira, he conocido muchas personas que han conocido al Señor Jesús estando en enfermedad grave en el hospital. He conocido muchas personas que han conocido al Señor cuando quedaron postrados en una silla de ruedas, que de otra manera no lo hubieran conocido al Señor Jesús. Porque parece que con la enfermedad el corazón se ablanda. Al parecer, porque la angustia se apodera del ser humano. Pero mi amigo, en el mundo está bien. Dios permite muchas enfermedades y tragedias para hablarnos y hacernos que nos acerquemos a Él. Y hacernos saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tan materialista el hombre, está tan ensimismado con su trabajo. No quiero decir que trabajar sea malo, no, eso ennoblece al ser humano, pero no tiene que ensimismarse a trabajar como un verdadero animal, sin parar. ¿Sabes por qué? He conocido personas que se han cegado al trabajo y han trabajado tanto que después, cuando jubilan, están tan enfermos y el dinero que sacan no les alcanza para comprar medicamentos. Eso no es sabiduría. He conocido personas que han trabajado tanto toda su vida y guardan dinero y después se mueren. Y ese dinero se lo dejan o al Estado o a personas que él nunca conoció. ¿Te fijas tú? La vida como es, pero Dios te ama. Así que si en este momento estoy hablando a alguien que tiene una enfermedad, que está pasando por un momento difícil, mira para el cielo y acuérdate que hay un Dios que te ama. Y gracias a Dios que permite eso para hacerte reflexionar y para hacerte volver a Dios, porque de otra manera tú nunca vas a llegar al cielo. La Biblia nos declara a nosotros los padres que disciplinemos a nuestro hijo con vara, porque libraremos su alma del infierno. Pero en el día de hoy, los padres ya no quieren castigar a los hijos, uno porque tienen miedo de que lo acusen las autoridades. Oiga, si la Biblia manda que hay que disciplinar a los hijos, ¿quiénes son los hombres para ir en contra de lo establecido por Dios? No son nadie, no son nadie. Y mis amigos, mira, cuando el rey de Siria enfermó, mandó a consultar a Beelzebú. ¿Y quién es Beelzebú? Es el príncipe de los demonios. Y cuando iban a consultar a Beelzebú, Moisés les salió al encuentro y les preguntó: ¿dónde van? Y era un capitán con 50 soldados. Vamos a consultar a Beelzebú, a preguntar si el rey se va a sanar de su enfermedad o se va a morir. Y ellos le dicen: bueno, ¿por qué no vas tú con nosotros al tiro? Porque el rey quiere verte. Y él dijo: si soy yo profeta de Dios, descienda fuego y consuma a ti con los 50. Y esto pasó en 2 oportunidades, porque el tercer capitán que enviaron le rogó a Elías que por favor descendiera a hablar con el rey. Y cuando llegó frente al rey le dijo: ¿por qué mandas a consultarle al diablo habiendo Dios en Israel? Del lecho en que estás no te levantarás. Y murió a los pocos minutos por una enfermedad penosa también. Mis amigos, en verdad el pecado ha traído tantas malas consecuencias en la vida de los seres humanos. ¿Cuántas personas han muerto de SIDA? ¿Cuántas personas han sido contagiadas por enfermedades sexuales que no se han mejorado? ¿Cuántas personas han sido contagiados por tomar tanto trago, por tomar tanto licor o por comer cosas que Dios no ha creado para comer? Porque el hombre es así. El hombre le encanta desobedecer a Dios. El hombre le encanta ir su propio camino. Pero escúchame, hay camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi amigo, mi hermano, si en tu comunidad,
Si en la iglesia donde tú estás hay algún hermano que está enfermo, ten cuidado de no pensar quizás qué pecado cometió, que Dios lo está castigando. No. Dios no nos castiga, nos habla. Escucha muy bien, nos habla por las enfermedades. Porque si hay un hermano enfermo, tú piensas, no me gustaría estar enfermo como él. ¿Te fijas cómo Dios nos habla por otro? ¿Te das cuenta tú? Cuando dice el proverbista Salomón que saliendo a la calle la sabiduría habla. Uno dice, ¿cómo me va a hablar en la calle la sabiduría? Claro que te habla. Cuando tú ves a un hombre borracho, botado en el suelo, y tú piensas, no me gustaría llegar a ese estado, te está hablando la sabiduría. Cuando tú ves a un 5 drogadicto en una esquina con sus ojos desorbitados, y que dices, ojalá que nunca llegue yo a ese estado. Y así por el estilo, la sabiduría habla en la calle, en los ejemplos en que el diablo ha tomado a estas personas tristemente y los ha afligido hasta este punto. Mira, antiguamente en los días del Señor Jesús habían muchos demonios que se metían en las personas y el Señor los sanaba. Lo que hoy día no pasa tanto, pero el demonio sigue trabajando ahora no con personas sino en comunidades. Por ejemplo, tú, aunque le digas que no, el diablo está dentro de la iglesia, en la religión. Y él es el que controla y gobierna a las personas. Si no fuera así, ¿por qué piensas tú que la gente cree, escúchame, que los toma el espíritu cuando empiezan a saltar, a gritar y a tirarse en el suelo, a revolcarse? Cuando Dios dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Se puede equivocar la palabra de Dios? Jamás. Nosotros podemos equivocarlo, pero Dios nunca. ¿No ha entrado por ahí alguna iglesia cuando empiezan a gritar como verdaderos indios y a saltar? ¿Tú crees que eso es divino? Cuando hay un hombre que levanta la mano así y caen 20, 40 al suelo, es posible que caigan por una fuerza, pero no de Dios. No es la fuerza de Dios, es una fuerza del enemigo, de Satanás. Es él que está haciendo creer a la gente todo esto. Como hicimos un programa una vez, ¿acaso Satanás podía sanar personas? Sí, y los hace creer que la Virgencita, que el Santito lo sanó, y así lo saca de la realidad. Mi querido amigo, Dios te ama, y si tú estás enfermo en este momento, si has contraído una enfermedad grave, yo considero la enfermedad más grave que puede tocar al ser humano es el cáncer, ¿verdad? Es la enfermedad más grave, que cuando le dicen a la persona que tiene cáncer, la persona muere antes que el cáncer porque muere su corazón, su deseo de vivir. Yo recuerdo haber leído una vez en un hospital, había una señora que no conocía a Dios. Y estaba en la sala allí y de repente vinieron y le pusieron un biombo alrededor de ella. Y le preguntó al enfermero por qué le ponían el biombo. Entonces le dijo, cuando venga el doctor, pregúntele. Pero ella le preguntó a otro que había por ahí y le dijo, le ponen el biombo cuando las personas se van a morir. Y esta señora estaba hospitalizada por un dolor de cabeza muy fuerte que tenía. Y se asustó tanto que, ¿sabes? Se acordó de Dios, porque esto nos pasa cuando nos dice que nos vamos a morir, nos acordamos de todo, es una película que pasa por la mente. Y esta señora se sintió tan afligida y había escuchado de Jesús que se entregó al Señor Jesús y se convirtió allí con el biombo que estaba tapado. Pero a los 10 minutos vino el enfermero corriendo y sacó el biombo y le dijo, perdone señora, no era para usted, era para el enfermo de la cama del lado. Y la señora le dijo, muchas gracias por haberlo puesto, porque encontré la paz para mi alma. ¿Te das cuenta las cosas que Dios tiene que hacer para convencernos de que Él nos ama? Por esto te decimos, si en este momento estás enfermo, o si ahora personas que tienen cáncer, mi amigo, Dios te ama. Y Dios quiere que tú le entregues tu corazón, le entregues tu alma. Mi hermano mayor hace 2 años murió de cáncer.
Pero doy gracias a Dios que Él en su estado, en su lecho de enfermo, le entregó su vida a Dios y le recibió en el corazón como el único y salvador personal. Mi amigo, Dios permite las enfermedades a veces para hablarnos. Las enfermedades a veces nos llegan por causa del pecado, en su mayoría. Y a veces nosotros como cristianos, Dios nos disciplina por enfermedades, cuando no queremos hacer el caso, cuando andamos en pecados ocultos. Hicimos un programa de la disciplina en la iglesia. Cuando nadie sabe de un pecado que comete un hermano, Dios tiene que disciplinarle con una enfermedad o con una tragedia para que no siga desprestigiando el nombre del Señor y sea de obstáculo para que otros lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Mi querido amigo, este es un programa que hemos hecho para todos los que aman al Señor, de los cristianos, y también para ti que no conoces al Señor, te puedas acercar a Dios. ¿Por qué la gente piensa que Dios es como un extintor? Solamente cuando sufre lo va a buscar para tenerlo. No. Dios, tú lo necesitas siempre. Y el cristiano debe vivir siempre al ojo de Dios, no al ojo del hombre. Por esto te pregunto, si tienes una enfermedad incurable, si estás sufriendo por algún problema familiar, ¿sabes que Dios te está hablando por eso? Y quiere que tú te confíes de Él y le entregues todo a Él. ¿No quisieras tú en este momento entregarle todo al Señor Jesús en sus manos? Para que llegues a experimentar la paz de Dios. Para que seas una nueva criatura y ya no tengas miedo de la muerte, sino que la podrías desear para ir a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Mi amigo, jamás te hemos hablado de religión, ni te vamos a hablar en este programa de religión, porque no somos religiosos. Tenemos una relación con Dios. Y por esto que te decimos, si tú quieres ser salvo, tener la vida eterna y entrar en una comunión íntima con Dios, cree y acepta que cuando Cristo murió en la cruz, murió por ti, y entrégale tu vida, ríndete a Él de corazón, y cree en tu corazón que Cristo murió por tu pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y vas a experimentar la paz, el gozo y la seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo. El Señor bendiga a todos los oyentes de este programa. Bien, ya estamos llegando al final del programa. Esperamos que haya sido bien comprendido, porque siempre hay personas que le preguntan a uno, bueno, si existe Dios, ¿por qué nos enfermamos? Yo creo que este programa ya dio respuesta a eso, aunque como usted lo dijo, pastor, está enfocado a los hijos de Dios mayoritariamente, principalmente. ¿Por qué se enferman los hijos de Dios? Pero también queda claro que el pecado es el que produce todas las enfermedades del hombre. Si no hubiese habido la caída del hombre, no hubiese habido enfermedades. Pero también mencionó cosas que son como el día a día, como que trabajar en exceso es desobedecer a Dios. Correcto. Y eso también trae como consecuencia enfermedades. ¿Y por qué digo desobedecer a Dios? Porque Dios dijo que había que descansar el séptimo día, etcétera. ¿Lo hacemos? No. Y bueno, y así nos vamos acarreando muchas veces problemas y enfermedades. De alguna manera lo dijo usted también, que Dios a veces permite que la enfermedad sobre los hijos sea en una medida disciplinaria. Y esto es porque Él nos ama, justamente, porque quiere corregirnos. Si no nos amara, porque parece como contraproducente decir, o sea, Dios me ama y me enfermo. Bueno, es porque sabemos que está simplemente ayudándonos para que vayamos por el camino derecho. Y no recuerdo exactamente el texto, pero dice el Señor que en alguna parte de la Escritura dice que es mejor entrar sin un ojo, ¿no es cierto? Mateo. El Mateo dice, sí, mejor perder un ojo para entrar al reino que perder un brazo, lo que sea, para entrar al cielo, que entrar con los dos no entrar a ninguna parte. Estar echado al infierno. Exactamente. Por lo tanto, estas enfermedades que a veces nos ocurren a los hijos de Dios, hay que entenderlas también que tienen un significado espiritual. Porque el propósito es espiritual. ¿Y cuál es ese propósito? Corregir los pasos de los hijos de Dios. Nada más.
Por lo tanto, si la enfermedad es algo espiritual, entonces debe hallarse una cura que sea también espiritual. En otras palabras, ningún remedio que nos dé un médico, un doctor, que reaccione solo en lo físico, va a poder satisfacer la necesidad entera para curarnos. No va a satisfacer el origen, sigo hablando desde los hijos de Dios, claro, que Dios quiere que hagamos algo, ¿no es cierto? En el mundo y en la experiencia, muchos médicos y psiquiatras han admitido que una vasta mayoría de los pacientes estarían físicamente bien si pudieran satisfacer sus necesidades espirituales. Eso es sabido, lo conoce incluso el que no es creyente, sabe que hay algo que es somático, ¿no es cierto? Que una persona que está amargada toda la vida va a terminar haciéndose daño. Ahora, la sanidad divina trata con la necesidad física a través del reino espiritual. Y asimismo de esa misma manera llega al corazón de la persona. Y eso es lo que el Señor quiere abordar con nosotros cuando nos enfermamos. No sé si he sido muy enredado en esto, en explicarlo o tratar de aclararlo, pero creo que el programa en sí ya dejó bastante claro el motivo, el por qué y el para qué existen las enfermedades en los hijos de Dios. Que el mundo está enfermo, ¿quién lo va a dudar? Hoy día está enfermo. Claro. Es cosa de ver la cantidad de farmacias, boticas o no sé cómo le llamarán en otros países. A veces uno usa lenguajes que son muy locales, pero sabemos que no escuchan en otros lados. Drugstores, ¿no? ¿Qué sé yo? Está lleno, es porque hay mucha enfermedad en el mundo, ¿no? Y también hay mucha codicia, sí, digámoslo digámoslo con su nombre. Y la codicia también enferma, pues, hermano. Hace que uno trabaje más, qué sé yo, entonces se exige más. Bueno, ya, no creo que haya mucho más que agregar al respecto. Esperamos que este programa haya sido del agrado y más que del agrado haya sido útil a las personas que nos escuchan. Nosotros no buscamos agradar con los programas, por eso lo corrijo o lo aclaro. Ojalá sean agradables, pero no buscamos agradar, buscamos llegar con la verdad. Y que esa verdad a todos, o al menos a uno, le haya servido para entender cómo es el pensamiento de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Y si tienes una duda, como siempre le decimos que recurra a la Biblia, porque ahí va a encontrar respuesta para absolutamente todo. Toda la vida tiene respuesta. Todas las cosas que nos ocurren desde que nacemos hasta que morimos tienen respuesta en la palabra de Dios. Pero hay que leerla. Hay que leerla y hay que leerla con un espíritu de querer aprender. Así que, dicho esto, yo me estoy despidiendo, pidiéndole una vez más al Señor que bendiga a todos y cada una de las personas que escuchen este programa ahora o cuando lo escuchen, y que lo mismo también bendiga sus hogares, que bendiga su vida y su trabajo. Y los dejo invitados para que nos vuelvan a escuchar en el programa siguiente. En algunas partes, lo aclaramos, este programa llega día por medio. En otras llega 2 veces por semana y en otras llega solo 1 vez por semana. O sea, hay personas que van a escuchar este programa ahora y otras que lo van a escuchar este mismo en varios meses más. Por eso de repente cuidamos de no hacer referencias al día, digamos, a cosas que son del momento porque pueden quedar un poco desfasadas. Pero eso depende del medio donde se esté transmitiendo el programa, es que se va a ir ahora, mañana o pasado. Los que van adelantados con esto son los que están en el WhatsApp, lo decimos al tiro, porque reciben los programas bastante más rápido que los otros que son menos periódicos. Bien, un abrazo entonces para cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos escuchan, reiterando, pidiendo con nuestra petición al Señor para que los bendiga, y será hasta la próxima si Dios así lo quiere, hermano. Gracias, hermano, por los comentarios. Dicho sea de paso, Dios no usa nunca un hombre cuando quiere hacer un milagro de sanidad. Yo no estoy dudando de que Dios no pueda sanar a una persona. Sí lo puede hacer. Sea lepra, sea cáncer, sea lo que sea, Él lo puede sanar. Pero nunca va a usar un hombre. No hay nadie autorizado para que tenga el don de sanidad hoy día. Porque si así fuera, como siempre lo decimos, tomaría a ese hombre y lo llevaría a la puerta de los hospitales para que sanara a toda esa pobre gente que anda con muletas, que va con enfermedad incurable. Porque no lo hay. Solamente tenemos que rogar a Dios, y si es su voluntad que lo levante, amén. Porque nosotros desconocemos la voluntad de Dios. Como el hombre lleno de lepra, que fue al Señor y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Reconocía el poder de Dios, reconocía que Dios era capaz de hacerlo, pero no estaba seguro si era su voluntad.
Y en esto nosotros también, cuando oremos, hermanos, tenemos que ser igual. Si tú quieres, si es tu voluntad. Porque en cuanto a eso tenemos que tener harto cuidado. Pero bueno, desde el comienzo y hasta el fin del hombre van a haber enfermedades. Y van a existir los hospitales. En el cielo no hay hospital. No hay cárceles. No hay nada. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado. Por esto te decimos, ninguno que no sea perdonado de sus pecados podrá entrar en el cielo. Y esto te quede muy claro. Porque a veces uno piensa, ¿por qué hay gente con tan mala suerte? Nacen enfermos, viven enfermos y mueren enfermos, pero nunca buscan a Dios. Porque se rebelan contra Dios por la condición que ellos están. Pero no le preguntan a Dios que les aclare por qué Dios permite esas cosas. Y Dios va a estar dispuesto a hacerlo. Es que nosotros somos desconfiados de Dios. El ser humano desconfía de Dios cuando Dios quiere que ponga toda su confianza en Dios. Bueno, gracias por un programa más y espero que tengan la bendición de Dios y la claridad de haber entendido bien la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.